¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, primera emisión del mes de abril. La información económica, por supuesto, sigue fluyendo en un año muy particular para los argentinos. Pero bueno, esta semana en particular hemos elegido estos datos para iniciar el panorama económico y financiero. Y el dato clave esta semana es el salto en el crecimiento de las reservas internacionales del Banco Central. Aquí hay que tener en cuenta que en el arranque del mes de abril comienza a liquidarse el volumen importante que aparece por exportaciones de la cosecha gruesa, pero esto hay que sumarle en los primeros días del mes de abril lo que tiene que ver con exportaciones de combustibles y energía, e incluso, que este es un dato realmente muy interesante, muy probablemente también hay aquí un incremento de los depósitos en dólares, porque como usted ve en esta placa inicial que presentamos esta semana en Mercados y Empresas, el crecimiento de las reservas internacionales en la semana de 3 días además, alcanza los 1.617 millones de dólares, mientras que las compras netas semanales del Central solo llegaron hasta los 1.032 millones de dólares. Decimos solo porque el número del incremento de las reservas es mayor al del volumen de compras netas semanales, con lo cual, como les decía anteriormente, es muy probable que aquí haya también un incremento de los depósitos en dólares en el sistema financiero, que también forman parte de las reservas internacionales del Banco Central. De cualquier manera, el dato clave en lo que tiene que ver con la acumulación seguramente pasa por el hecho de que mientras el Central venía acumulando compras netas aproximadamente en el rango de los 150 a 200 millones de dólares diarios, esta semana ese número se incrementó hasta los 350 millones de dólares diarios, con lo cual está claro que las reservas han acelerado su ritmo de recuperación, e incluso a partir, le diría, de los primeros cálculos que pueden hacerse en la tarde del viernes, ya las reservas netas del Banco Central habrían salido del terreno negativo en que había recibido este stock el gobierno de Javier Milei. Y esto, por supuesto, tiene correlatos importantes en todo lo que tiene que ver con el movimiento del panorama financiero. Naturalmente, continuó cayendo el dólar en el circuito financiero local, cayó el blue, cayó el MEP, cayó el contado con liquidación, y si usted mira la mayor caída que ha tenido el contado con liquidación esta semana, casi el 4%, contra el 2,26% que cayó el MEP, que perforó además la barrera, el posible piso de los 1.000 pesos por dólar. Bueno, aquí hay un dato que refleja lo que es el volumen de liquidación de exportadores, porque cuando uno toma en cuenta el hecho de todavía la vigencia de lo que se conoce como dólar blend, que es ese dólar mezcla, ¿no? Esta es la traducción de blend de las liquidaciones de los exportadores, que pueden liquidar 80% al tipo de cambio oficial, el 20% al contado con liquidación. Ese 3,96% de caída justamente del CCL en la bolsa, lo que refleja es la mayor oferta seguramente por el lado de los exportadores, que hacen caer al dólar de contado con liquidación hasta los 1.043 pesos por dólar. Y además, otro correlato directo de lo que ha sido este salto en la acumulación de reservas internacionales del Banco Central pasa por lo que esto supone desde el punto de vista del riesgo financiero de la Argentina, que ha caído sensiblemente desde lo que ha sido el cambio de gobierno, incluso antes, ¿no? Después de lo que fuera el resultado del balotaje del mes de noviembre. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo país volvió a caer esta semana, en este caso 137 puntos base, hasta los 1.302 puntos. Y esto supone el menor nivel de riesgo país desde el año 2019. Claramente el panorama financiero está funcionando de acuerdo a lo proyectado por Milei, por Caputo, por el Banco Central. Obviamente lo que resta acomodar es la economía real, pero es muy evidente que desde el punto de vista de lo que son las variables financieras, las cosas están encaminándose en terreno claramente positivo. Y de aquí nos vamos ya a la primera pausa en Mercados y Empresas, y enseguida vamos a volver a hablar de impuestos. La semana pasada conversábamos con el doctor Marcos Jaureguiberri sobre el problema que tienen los contribuyentes, sobre todo en el ámbito provincial, por el salto que han tenido impuestos como el automotor o el inmobiliario. Esta semana volvemos a convocar a Marcos Jaureguiberri para hablar de los posibles cambios en impuestos nacionales e incluso del proyecto de blanqueo que está incluido en el nuevo proyecto de ley bases. Hablamos de eso después de la siguiente pausa. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro.
Ingresá a tarjeta-mediofabacar.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, en este tramo Mercados y Empresas volvemos a hablar de actualidad impositiva. Otra vez, bueno, la participación del doctor Marcos Jauregui en el programa, en esta oportunidad para hablar de impuestos nacionales, porque dentro de lo que es el nuevo proyecto de ley bases, que va a ser tratado por el Congreso de la Nación, hay, bueno, un paquete de medidas fiscales que, bueno, en principio propone cambios importantes en determinados tributos. Así que, Marcos, bueno, te damos la bienvenida nuevamente y queremos que nos cuentes, a ver, primer punto interesante, el tema blanqueo de capitales. ¿Qué es lo que está incluido en ese proyecto de ley base que hay que tener en cuenta, no? La cuestión es lo que permite una exteriorización muy amplia de todos los bienes no declarados, tanto en Argentina como en el exterior, con una alícuota que, digamos, que puede estar en cero, en algunos casos, que después si querés lo hablamos, o hasta un 10% en el primer tramo. Es decir, son beneficios muy importantes para regularizar. Bien. Ahora, Marco, vos mencionaste la posibilidad de que algunos capitales se podrían blanquear a costo cero. ¿Cuál sería el caso? ¿Qué requisitos habría que tener? Eso está incidido por el monto. Lo que permite es una regularización de pequeños, no sé, pequeños bienes, llamémosle una forma de catalogarlo, del equivalente a $100.000. En ese rango, la alícuota a ingresar es cero. Entonces, bueno, obviamente que eso incentiva a pequeñas sumas, en lo que obviamente estamos hablando en este tipo de programas, ¿no es cierto? Donde le permite a este grupo de exteriorización de bienes estar exento de cualquier tasa y, obviamente, recordemos que esto lo que hace es suplir el costo impositivo de la obtención de estos fondos, ¿cierto? Con lo cual es un incentivo a regularizar muy amplio, más allá que a partir de, obviamente, de ese momento tendrán que empezar a tributar los impuestos que correspondan, pero a futuro. Todo lo que sea pasado está perdonado, una forma de decir. Ahora, Marcos, esos activos que se regularicen eventualmente, si son activos financieros, ¿deberían depositarse en un banco? Digamos, ¿habría alguna condición de inmovilización de esos fondos, como en otros blanqueos? Sí, pero no a los efectos de la alícuota. La redacción del proyecto, si no se modifica, porque obviamente hay una cuestión política en debate cuando se dé, lo que está orientado es que la exteriorización hasta 100.000 tiene tasa cero. Respecto a la bancarización, sí, respecto de bienes que no estén en el sistema financiero. Pero si alguien regulariza bienes que ya los tenga en el sistema financiero, no necesariamente tienen que ir a una cuenta especial para que la alícuota sea cero. Esa traída, digamos, o alguna cuenta especial puede tener efecto respecto a alguien que exteriorice por encima de los 100.000. Pero hasta los 100.000, yo lo que entiendo es que si el dinero, hablando de dinero, ¿no?, de colocaciones financieras, porque se puede exteriorizar otros bienes, pero lo que está en el sistema financiero y ya esté en el sistema financiero en Argentina o en el exterior, no necesariamente tiene que ir a una cuenta especial para que la alícuota sea cero. Eso es lo que yo interpreto y sí, creo que es lo que establece la ley. Está claro. Por último, Marcos, brevemente te pregunto por bienes personales, porque también se vienen cambios ahí, ¿no?, de acuerdo a lo que es la redacción de este proyecto de ley. Contanos cuáles son los puntos principales.
Sí, bienes personales fue algo también muy debatido porque se pensó que iba a tener incidencia respecto al ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2023, que dicho sea de paso quedó como estaba antes. Y hay modificaciones sustanciales en el proyecto de ley, que es el mismo que se propuso antes del fin de año, por eso te hacía esa mención, que el que ahora podría transcurrir y ser aprobado. Esencialmente lo que busca la ley es disminuir la carga tributaria en los bienes personales, valga la redundancia, a través de distintos programas. Uno es como una especie de pago adelantado por 5 años, con lo cual la alícuota se reduce considerablemente a 0,75, 0,70, con lo cual también crea como un paraguas protector para ese sujeto que quedaría indemne, digamos, por 5 años respecto a este impuesto. Una unificación de los bienes con el mismo tratamiento, estén en Argentina o estén en el exterior. Hoy día esa diferencia es casi de un 100%, o sea, se paga casi el doble por tener bienes en el exterior que por tenerlos en Argentina. La nueva ley lo unifica. Y después, a partir del 2027, establece una reducción sustancial de lo que se puede tributar en bienes personales a 0,25. Es decir, que lo que busca la ley es reducir la carga en bienes personales y empezar a este impuesto a ser dejado de lado. Y hoy hicimos mención al blanqueo anterior y hubo intentos de esta naturaleza en que bienes personales dejara de ser un impuesto a recaudar y tampoco prosperó en otros años. Veremos si en este caso, aparte de sancionarse el proyecto, tal cual esta reducción, se respeta en los tiempos esa propuesta, porque también tiene relación con el blanqueo, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos en este combo si esta reducción del impuesto de los bienes personales se consolida en la ley y se mantiene en el tiempo. Está muy claro. Marcos, muchas gracias por tu tiempo como siempre. De nada. Hacemos ahora una nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Esto después de la pausa. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bien, y en este tramo de Mercados y Empresas nos metemos ya de lleno en lo que ha ocurrido en la semana financiera, particularmente en las bolsas, así que vamos a resumir justamente los datos clave de estos días, como hacemos habitualmente, con el apoyo de las siguientes placas. Y lo que se distingue claramente esta semana es el desempeño muy positivo del mercado argentino. Hablábamos en la apertura del programa de la aceleración de la recuperación de reservas por parte del Banco Central, también de lo que había sido la caída del riesgo país, que refleja el comportamiento alcista de los bonos de la Argentina. Y aquí en este caso lo que le mostramos es que en un contexto internacional con señales mixtas, ¿no? Estados Unidos cayó 0,95% de acuerdo a la lectura del índice Standard & Poor's 500. Los emergentes en promedio subieron 0,41%, pero América Latina retrocedió 0,60%. En ese marco, Buenos Aires, es decir, el índice de S&P Merval, logró sostener una importante suba del 3,43%, incluso después
del salto de casi 12% de la semana previa. Claramente aquí están primando los factores autóctonos, no hay un contexto internacional exuberante, por llamarlo de alguna manera, en términos financieros. De hecho, esta semana surgieron algunas dudas acerca de la velocidad del recorte de tasas por parte de la Reserva Federal a partir de algunos datos claves en los Estados Unidos, pero a pesar de esto, no solamente los bonos, como decíamos en la apertura, y esto impactaba en el riesgo país, sino también las acciones han tenido un desempeño descollante en esta semana corta que cerramos el viernes. Pasando a otro dato interesante de la semana, vamos a hablar sobre el cierre del programa de el comportamiento positivo de las series de bonares y globales, es decir, los títulos emitidos en el canje del 2020, pero bueno, está claro que para muchos inversores es más atractivo o más apropiado pensar en plazos más cortos, y aquí aparece la posibilidad de invertir en el bono Bopreal, este bono que ha emitido el Banco Central para resolver el tema de las deudas con importadores acumuladas desde el gobierno anterior. Aquí tenemos los rendimientos actuales del Bopreal en la serie 1, que es la más negociada. Aquí le recuerdo que el principal atractivo de esta serie tiene que ver con que las series A, B y C permiten cancelar impuestos nacionales. El A desde abril del año próximo, el B desde abril del año 2026 y el C desde abril del año 2027. Lo que usted ve ahí son los rendimientos anuales. Esto tiene que ver con las tasas internas de retorno de cada una de estas series. El B, en este caso, el Bopreal Serie 1B, quedó algo rezagado. Esto tiene que ver habitualmente con las últimas operaciones que marcan los precios de cierre de la semana, en este caso, que dejan al Bopreal Serie B con el mayor rendimiento anual proyectado a partir de lo que se conoce como tasa interna de retorno. Y por último, para cerrar esta suerte de apertura de lo que ha pasado en la semana en la bolsa argentina, vamos a hacer referencia a las obligaciones negociables. Los títulos emitidos por empresas también son bonos, pagan capital e intereses. Y estos son, instrumentos muy adecuados para aquellos que no quieren tomar riesgo público, es decir, no quieren comprar títulos del gobierno nacional e incluso tampoco se sienten cómodos con títulos emitidos por el Banco Central, como el caso de los Bopreales. Aquí usted tiene en la última placa, algunos ejemplos de los rendimientos anuales que uno puede proyectar con bonos de empresas. Ahí tenemos el caso de IRSA 2025, 5% anual, Telecom 2026, 6,90%, y también el caso de YPF. Los títulos de YPF son los más negociados por mucho en la bolsa argentina, que actualmente proyectan para el 2029 rendimientos anuales del 7,48%. Realmente este tema de las obligaciones negociables ha crecido mucho en los últimos años en la bolsa argentina y este tipo de inversiones se adecúan mucho a perfiles muy conservadores. Y con este panorama en los mercados nos vamos ya a la última pausa. Enseguida vamos a estar conversando, como hacemos semana a semana, con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre un tema muy interesante para inversores conservadores que todavía no entienden oportuno invertir en bonos del gobierno y que tienen una alternativa realmente muy atractiva en bonos de empresas. Este tema de las obligaciones negociables que le hemos comentado en más de una oportunidad aquí en el programa y que supone prestar plata en lugar del Estado a empresas líderes de la Argentina como YPF, Pampa Energía, Telecom y tantas otras que cotizan sus bonos en el mercado local. Así que hablamos con Adriana Figliolo de este tema después de la última pausa. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos.
Centrocider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centrocider. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo ya de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Esta semana para hablar del mercado de obligaciones negociables, un mercado que digamos es ideal para aquellos que no tienen ganas de tomar riesgo del sector público. Los bonos del gobierno naturalmente han tenido subas muy importantes en la última etapa, pero suponen riesgo del sector público. Y dentro de lo que es el mercado de obligaciones negociables o títulos privados, bueno, los inversores suelen encontrar algo más de estabilidad. Así que Adriana, bueno, te pedimos que nos cuentes un poco cómo está funcionando este mercado, qué es lo que más se está haciendo, qué destacarías. Bueno, mira, nosotros las obligaciones negociables es un producto que se viene trabajando muchísimo desde el año pasado, cuando la gente no quería nada que tenga que ver con riesgo del Estado argentino. Entonces, quizás le encontró vamos a decir, una canalización de los dólares en las obligaciones negociables, que es como que vos estás comprando deuda en vez del Estado, de un privado. Esos privados tienen distintas calificaciones de riesgo, o sea, las empresas están calificadas por las grandes calificadoras de riesgo y bueno, la mayoría de las que nosotros estuvimos operando, todos tienen la sigla AAA y son ley extranjera, como son y sobre todo las que más operamos son YPF, Telecom. ¿Por qué? Porque son las que más mercado tienen, porque vos no entrás en una licitación de esas obligaciones negociables, sino lo que estás haciendo es entrando por mercado secundario. Y las obligaciones negociables podés acceder tanto en pesos como en dólares. Entonces, realmente el mercado es muy accesible porque también la renta que te pagan las obligaciones negociables son en dólares. Y el rescate final es en dólar billete. Así que la gente se volcó a ese tipo de operatoria. Y logran una tira aproximada según o sea, cuanto más larga es la obligación negociable, más alta es la tira que vos vas a lograr. Entonces, en realidad podés hablar de TIR del 9, del 8, del 7, según el riesgo que cada uno quiera tomar. O el tiempo, porque en realidad yo el tiempo no lo valoro tanto, porque en realidad vos vas a entrar por mercado secundario. Entonces, así como entras, salís. O sea, no es que te tenés que quedar con la buena hasta el 2033, ¿viste? La YPF, que es la más larga. Pero bueno, en realidad se trata de buscar darle un rendimiento a esos dólares que metidos en la caja de seguridad no te significan nada. Está claro. Ahora, Diana, las obligaciones negociables tienen una característica, digamos, interesante también para inversores conservadores, que tienen precios mucho más estables que los bonos del gobierno, ¿no? Los precios fluctúan menos. Claro. Podría venir una debacle del país, seguramente la paridad de las obligaciones negociables también bajaría un poco, pero nunca como son los bonos, porque paridades nosotros desde hace un año que aproximadamente están en los niveles llegaron a estar el año pasado al 90%, que la gente ahí, o sea, era más tentador, porque aparte de la tasa fija que le sacaban, tenías ese plus de comprarlos bajo la par. Pero en realidad son bastante, o sea, en esta etapa ni hablar, que son súper estables. Y quizás vos me decís, hay una mala noticia del papel, como por ejemplo YPF, que vos me decís, escuchás. No, al contrario, ¿viste? Realmente se mantienen súper estables. Y bueno, y es una tasa interesante, porque es una tasa fija del 8-9%. Y bueno, siempre hay que tomar en cuenta un poco, ver el rendimiento del momento que vos entrás, tomar en cuenta lo que está cotizando en bolsa, es decir, cuántos dólares ponés para acceder a esa obligación negociable y ver cuál va a ser la devolución en cuanto a rentas de ese capital. Está claro. Adriana, te pregunto por aquel que quiere comenzar a invertir en obligaciones negociables. Lo ideal es armar una cartera diversificada, ¿no? Como habitualmente se hace con cualquier tipo de inversión. Claro, hay distintos vencimientos principalmente. Nosotros miramos eso, ¿no? Nos gustan mucho las de Telecom,
bueno, las de vista, pero las de vista son tan buscadas que realmente, claro, pagás una sobretasa, entonces la tasa termina siendo baja. Pero en realidad lo que normalmente tiene que hacer el cliente es transferir dólares y con esos dólares se va a acceder a la obligación negociable. Sí, los clientes en general tienen 4 o 5 N, tomando en cuenta los distintos vencimientos, que pueden ser 25, 26, inclusive del momento que paga la renta, como para tener rentas durante el año segmentadas. Y otra de las cosas que es importante es que si no tiene los dólares, también puede acceder a través de los pesos. Entonces, si bien el dólar MEP en este momento está a 1050, vos podés acceder, por ejemplo, ayer miraba una obligación de YPF 1090, o sea, tampoco, porque en realidad tiene el dólar del contado con liquidación, entonces es un poco más alta, pero es un excelente momento también para dolarizarte. Así que si el que tiene pesos también puede acceder y no tiene que pasar por el mercado de los dólares. O sea, entra en pesos y ya queda dolarizado. Va a empezar a recibir su renta en dólares y tanto la venta anticipada como la cancelación porque termina la obligación negociable lo va a recibir en dólares billete. Está muy claro. Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre, muy interesantes estos comentarios para aquellos inversores conservadores que tienen ahí en los bonos de empresas privadas, que son las obligaciones negociables, una alternativa más que interesante. Gracias y buen fin de semana. Bueno, gracias Marcelo, hablamos. Bien, y después de la charla con Adriana vamos rápidamente con el resumen de los datos claves de la semana que habitualmente compartimos en el cierre de mercados y empresas. El dólar, lo dijimos, ofrecido esta semana, la mayor caída para el contado con liquidación, casi 4%, el blue y el MEP 2,26% y 2,48% abajo respectivamente, en ambos casos cayendo por debajo del nivel de los 1.000 pesos por dólar. Pasando al terreno de los bonares, estos títulos emitidos durante el canje del 2020, continuaron las subas de rangos importantes. El mayor movimiento esta semana otra vez para el Bonar 2030 con legislación local subió 5,21% a $56,90 por cada lámina de 100. Y por último, el dato que compartíamos en la apertura del programa, la relevancia de lo que es la evolución de las reservas internacionales del Banco Central, que esta semana crecieron 1.617 millones de dólares hasta los 28.763 millones. Así quedan entonces las principales variables financieras en este cierre de semana. De este modo vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.